tenemos que tener, tenemos que tener una claridad en la forma en cómo vemos las cosas. Recuerden, no es muchedumbre, son discípulos. Todos sabemos que a Jesús lo seguían muchos discípulos. La escritura dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Entonces Jesús le preguntó a los 12 que estaban allí, ¿acaso vosotros queréis también iros? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El discípulo se aferra solo a la palabra de Dios, es decir, solo a Cristo. Por eso, el título de este mensaje es La fe de creer que Jesús es el Cristo. La fe de creer que Jesús es el Cristo. Los discípulos, Jesús los levantó escuchando sus palabras. Ellos eran personas que pescaban. Muchos de ellos eran pescadores. Estaban acostumbrados a trabajos seculares. Y la única manera para que lo siguieran era escuchando la palabra del Señor. Cuando Pedro escuchó a Jesús, le dijo, suelta tus redes y sígueme. Pedro siguió al Señor Jesucristo sin excusas. Pedro siguió al Señor Jesucristo sin poner oposición. ¿Por qué? Porque el discípulo sigue la palabra. Y eso es muy importante entenderlo. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, dice que Jesús llamó a los que él quiso para que anduviesen con él. Entonces, la única manera para que un discípulo se levante es escuchando a Jesús y viendo a Jesús. Eso es importantísimo. Un discípulo solamente se levanta escuchando a Jesús y viendo a Jesús. Podemos tener discípulos llenos de mucha información, pero que no hacen lo que Jesús hacía, ni predican lo que Jesús predicaba. Pero entre los grupos que tenemos, podemos tener también discípulos que sí hacen lo que Jesús hacía y muestran a Jesús en todas las áreas de su vida. Por eso es importante que el discípulo siga la palabra. Acostumbremos a nuestras iglesias a seguir la palabra del Señor, la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Objetivo de la Biblia, Juan capítulo 20, versículo 31. Alejita, por favor, me apoyas en la lectura de la palabra. Juan capítulo 20, versículo 31. Ese es el objetivo de la Biblia. Amén. 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Uno de los maestros de las clases que pasó, creo que fue la clase anterior, decía que el propósito no es como conocer muchas cosas, ¿sí? Yo puedo tener mucha información, puedo tener mucho conocimiento, pero si no transmito lo que el Señor realmente quiere que yo transmite, entonces estoy engordando a la gente de información, estoy engordando a la gente de información y no les estoy transmitiendo lo que realmente el Señor quiere. Pueden haber muchos mensajes hermosos, y yo digo que hay muchos mensajes hermosos que moralmente nos ayudan, ¿cierto? Pero realmente el propósito de la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es para que nosotros conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pueden haber muchos consejos a nivel familiar, lo vamos a poner de esta manera. Hay muchos consejos para ser buenos papás. Eso está bien. No dejemos de dar consejería a los papás, no dejemos de dar consejería a las familias. Pero cuando una persona es formada en la vida de Cristo para ser como Cristo es, se vuelve el mejor papá, se vuelve el mejor hijo, se vuelve el mejor hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tomar a una persona y darle consejería durante 10 años. Y entonces todo el tiempo toca allí volverle a dar consejos, volverle a dar consejos y volverle a dar consejos.
Pero si yo me pongo como meta de formar a Cristo en la vida de esa persona, de que se vista de la imagen de Cristo, se vuelve el mejor amigo, se vuelve el mejor papá, se vuelve el mejor hijo, se vuelve el mejor en todo. Entonces, ¿qué hace esto? Esto lo que hace es reducir cientos de consejería que yo tenía que darle. Cuando Jesús formó a sus discípulos, los formó para que siguieran sus pisadas. Y esas pisadas no representan solamente como lo que tengo que hacer, sino también lo que tengo que ser. No solamente lo que tengo que hacer, sino cómo debo ser también para lo que tengo que hacer. Entonces, la vida de Cristo misma enseña a ser el mejor papá, el mejor hijo, el mejor abuelo, el mejor discípulo, el mejor en todo. Por eso, la escritura y su objetivo es que nosotros conozcamos que Jesús es el Cristo. Y eso es en todo. Yo quiero ser como Cristo es. ¿Cómo era Cristo con los niños? Los rechazaba, no. Dejad que los niños vengan a mí. Es decir, que los amaba. Si yo soy como Cristo, ¿cómo voy a ser con mis hijos? ¿Cómo voy a formar mis hijos? ¿Cómo era Cristo como amigo? Uy, el buen amigo da la vida por sus amigos. O sea que no tengo que tener como una clase, es que ser amigo es así, ser amigo es así. No, si soy como Cristo es, me voy a convertir en el mejor amigo. ¿Cómo debo ser como hijo? Jesús no vino a hacer lo que él quería, sino vino a hacer lo que su padre le dio como orden que tenía que hacer y hablar lo que su padre le dio como orden que tenía que hablar. Es decir, que Jesús era muy sujeto. Entonces puedo coger a una persona y darle 100 clases acerca de consejería de cómo ser un buen hijo y cómo ser sujeto, pero si formo a Cristo en él, va a ser sujeto por naturaleza a sus papás. ¿Por qué? Porque Cristo va a vivir en él. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces nuestra meta y la meta del Señor Jesucristo fue formar la vida de él en sus discípulos. Por eso estos discípulos, vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 19 y el versículo 20, para ver qué se les grabó y qué se les enraizó a tal punto que ya no podían ser como nadie más, sino que ellos eran como Cristo era en su totalidad. Leámoslo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué hacían todos los días? Lo mismo que Jesús hacía. ¿A quién querían imitar? A Jesús. ¿Como quién querían ser? Como Jesús, porque Cristo se grabó y se enraizó en la vida de ellos. Así que la Biblia y su objetivo es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Siempre hemos dicho que esto representa que Él es la solución a todos nuestros problemas. A ver, quiero que lo entendamos. ¿En qué dirección quiero transmitirles esto? Cuando decimos que Él es la dirección en todos nuestros problemas, no solamente estamos hablando del problema contra el diablo, el pecado y la separación. Estamos hablando todos nuestros problemas. Él es el modelo perfecto a seguir. Él es la meta de quienes nosotros deberíamos querer ser. Hay un teólogo que dijo que nosotros los cristianos, en nuestra meta como cristianos, debería ser parecernos a Dios, es decir, parecernos a Jesucristo, ser como Jesucristo es, imitar no solamente sus pisadas en lo que hacía, sino también en cómo era. Por eso el Señor Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, decía, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Y les decía estas palabras, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Así que aprender del Señor Jesucristo va a traer mucho descanso en todas las áreas de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel como hijos, a nivel empresarial. En todo Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo en nuestra familia. Jesús es el Cristo en mi forma de ser. Jesús es el Cristo como papás. Jesús es el Cristo como esposas, allí las espositas. Jesús es el Cristo en mi empresa. Jesús es el Cristo en mi corazón como empresario.
en todo Jesús es el Cristo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces, el ministerio de Jesús, en Juan capítulo 11, versículo 15, dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. El ministerio de Cristo siempre fue atraer a los discípulos a Él. Nuestro ministerio tiene que ser semejante. Llevar a los discípulos a Cristo, no a mí, no a nosotros, a Cristo. Siempre el ministerio de Jesús fue enseñar a sus discípulos a que creyesen en Él. Juan capítulo 11, versículo 42, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pues el ministerio de Jesús siempre fue enseñarle a sus discípulos que Él fue el que los envió. Juan capítulo 13, versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El ministerio de Jesús siempre fue revelarse a sus discípulos. Siempre, en todo momento y en todo tiempo, Jesús estaba revelando a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y Juan capítulo 17, versículo 21, Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando leo esta última escritura, la definición de esta escritura es que el Padre y el Hijo quiere que nosotros seamos en una misma dirección con ellos. Es decir, que no cambiemos nada, que tengamos el mismo sentir, la misma forma de ser y la misma forma de hacer las cosas. Por eso, vuelvo y repito el último versículo, Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Asimismo, escuchen aquí, asimismo fue el ministerio de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Entonces Jesús le enseñó a sus discípulos, tienen que dar testimonio de mí. Crean que yo soy. No tienen que predicar otra cosa. Crean que yo soy. Juan el Bautista fue escogido y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre con un solo propósito y un solo objetivo. Tienes que dar testimonio de la luz. Es decir, tienes que ser testigo de Jesucristo. Juan 1:7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, nuestro ministerio, ese es el siguiente punto, nuestro ministerio es que nosotros demos testimonio de Cristo para que otros crean en Jesucristo. Ese es nuestro ministerio principal de todos nosotros como creyentes. El ministerio del apóstol Juan. Juan capítulo 19, versículo 35. El primero fue Juan el Bautista, ahora el apóstol Juan. Juan 19, 35. Dice, y el que lo vio da testimonio. Está hablando de él mismo. Yo fui el que lo vi. Yo estoy dando testimonio. Está diciendo prácticamente. Dice, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces, el ministerio del apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, su ministerio fue de que él vio y él escuchó a Jesús y está siendo testigo y dice lo que Jesús dijo, eso es verdad y eso es lo que nosotros debemos predicar. El ministerio del apóstol Pedro, Hechos capítulo 15, versículo 7. Ministerio del apóstol Pedro dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca
la palabra del evangelio y creyesen. Entonces, el ministerio del apóstol Pedro era muy claro y era dar testimonio de Cristo, ser testigo de Cristo. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque así como Pablo recibió el entrenamiento de Ananías, así como Timoteo recibió el entrenamiento de Pablo, así como Pablo levantó a Aquilas y a Priscilas que ayudaron a organizar más concretamente el testimonio de Cristo y la enseñanza de Cristo en Apolos, asimismo todos los hombres de la Biblia del Nuevo Testamento que caminaron con Cristo, ellos solamente vivían en su ministerio para ser testigos de Cristo y dar testimonio de Cristo. El ministerio del apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, nosotros fuimos escogidos y este apostolado que se nos fue entregado fue por pura gracia para que obedezcamos la fe que nos fue transmitida y que por amor de su nombre nosotros seamos testigos en todas las naciones de la tierra. Ese debe ser nuestro ministerio, porque ese fue el ministerio del Señor Jesucristo. Mostrarle a sus discípulos que Él es el Cristo. Sus discípulos debían llevar este testimonio hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué tenían que tener estos discípulos? Tenían que tener las evidencias de creer en Jesús y de creer que Jesús es el Cristo. Pongan allí como punto las evidencias de creer en Jesús y creer que Jesús es el Cristo. Esa evidencia es la felicidad de la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debo tener la evidencia de que tengo la vida eterna. ¿Y cuál es esa evidencia? La seguridad de la salvación. No puedo estar con inseguridad. Ah, ¿será que sí o será que no? ¿Será que sí o será que no? No. Ya, el que tiene al Hijo tiene la vida. Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo que el que cree en mí, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, si creemos en Jesús como el Cristo, tenemos vida eterna. Y eso es lo primero que nosotros debemos sentir en nuestro corazón para poder transmitir vida a otras personas. No podemos ser testigos de Cristo ni cumplir con nuestro ministerio si no tenemos esta seguridad de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Juan capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces nosotros, para transmitir y ser estos ministros, pues realmente la fuente de nuestro alimento verdadero es Cristo. Y la fuente de nuestra sed es solo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que nuestro pensamiento no está en qué vamos a comer o qué vamos a beber. Es decir, de que nosotros no estamos centrados en el materialismo. Si quiero ser un buen ministro de Jesucristo, entonces mi vida no tiene que estar centrada en el materialismo, porque Jesús ya resolvió eso. Por eso Jesús le decía a sus discípulos en Mateo capítulo 6, no se preocupen qué han de beber o qué han de vestir o qué han de comer. ¿Acaso el cuerpo no es más que el alimento? ¿Qué le decía? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. Por eso en Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre,
Es decir, no se preocupen por qué van a comer. Yo soy la plenitud para sus vidas. Y el que en mí cree no tendrá sed. No se preocupen que van a beber. Si realmente yo estoy en ustedes, yo soy la plenitud de lo que no les puede saciar. Yo sí lo soy. Juan capítulo 7, versículo 38. Juan 7, 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Ahorita que estamos trabajando aquí en el lote de la iglesia de Biotá, le cuento que a ese terreno tengo que meterle como 3 filtros de agua, porque realmente sale mucha agua. Y estamos planificando como en poner un tanque subterráneo donde podamos recoger miles de litros de agua, porque es que esa agua está allí en los veranos, esa agua se multiplica en los inviernos. Y lo más tremendo es que han habido sequías aquí en Biota, unas sequías tan bravas, tan bravas, tan bravas, que les toca ir por allá con carrotanques a otros lugares para traer agua de los ríos, de lo que queda de los ríos pequeñitos, y traen agua para surtirle a todas las personas. Pero increíblemente, allí en el lote, esa agüita siempre fluye, nunca para, y es un nacedero que está como 1 kilómetro más arriba, y esas venitas de agua, esas venitas brotan por toda la parte de abajo de la montaña, y se meten esas venitas por todas partes, y continuamente en todo el año, sea en verano, sea en la sequía más grande, siempre hay agua. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener la evidencia de que Cristo está juntamente con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Eso es lo que David decía en en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, Él siempre es el que me pastorea. Él siempre es el que está conmigo. Eso es lo que nos vuelve testigos de Cristo. Si no, ¿cómo vamos a testificar de alguien que pues, realmente como que no, como que sentimos dudas? ¿Será que sí está conmigo? ¿Será que no está conmigo? ¿Será que sí está dentro de mí o será que no está dentro de mí? Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, pastor? ¿Será que si habrá vida después de la muerte? He escuchado esto aún de cristianos dentro de la iglesia. Si no creo en esto, ¿cómo puedo predicar acerca del reino de Dios? Juan capítulo 14, versículo 1, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Iré y prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él es la resurrección y la vida. Debemos creer que si hemos nacido en Cristo, entonces viviremos con Él. Amén. Juan capítulo 12, versículo 46, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ayer hablaba en la iglesia y les hablaba de las características de una persona que Cristo ha llamado. Y juntamente con nuestra iglesia principal, el día de ayer culminamos el libro de Primera de Timoteo capítulo 6, porque en cada domingo estamos yendo por cada libro y estudiando cada capítulo, enseñándole la Biblia a las personas de la iglesia. Y ayer culminamos con el capítulo 6 y había una palabra que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Le decía a Timoteo, hombre de Dios. Y obviamente que en el Antiguo Testamento, los que fueron llamados hombres de Dios o mujeres de Dios eran personas que eran escogidas por Dios con un oficio especial. Pero cuando viene Cristo a la tierra, ¿sí? Y muere por nosotros y resucita, ese hombre de Dios, ese título de hombre de Dios es transmitido a todos los que han creído en Jesucristo.
todos los hombres que están aquí hoy reunidos son hombres de Dios. Y todas las mujeres que están aquí hoy reunidas son mujeres escogidas por Dios. Es decir, mujeres testigas de Cristo. Entonces, ese título es muy importante. ¿Y qué significa esto? Que donde quiera que estamos, representamos a Dios, porque somos hombres de Dios. En todo lo que hacemos, representamos a Dios. En todo lo que hablamos, representamos a Dios. Como testificamos de Cristo, representa a Dios. Entonces, este título es para aquellos que ya no están en tinieblas. Por eso, Juan, capítulo 12, versículo 46, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Somos hombres y mujeres de Dios, escogidos por Dios para dar luz, no para dar tinieblas, para llevar luz, no para llevar tinieblas. Nuestra identidad y ser testigos no inicia solamente de lo que hablamos, sino también en cómo somos, en todo lo que hacemos. Primera de Juan capítulo 5, perdón, Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Un ministro de Jesucristo sabe y reconoce que puede hacer lo mismo que Jesús hacía. Si Jesús resucitó muertos, entonces sus ministros y ministras resucitan muertos. Si Jesús sanaba enfermos, entonces sus ministros y sus ministras sanan enfermos. Si Jesús echa fuera demonios, sus ministros también lo pueden hacer. Aún cosas mayores, pero no diferentes. Es decir, que el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos esas réplicas de su vida espiritual aquí en la tierra, que nosotros también lo seamos. Tenemos que repetir y seguir sus pisadas. El apóstol Pedro lo confirmó allí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, para esto fuisteis llamados y para esto padeció Cristo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, primera de Juan 5.1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso tiene que ser transmitido a toda la iglesia. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es una iglesia que debe creer que Jesús es el Cristo, porque es una iglesia que realmente tiene el Evangelio. Primera de Juan capítulo 5, versículo 5. Terminamos con esto. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que Jesús es el Cristo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es el que vence al mundo. Nuestros ministerios tienen que estar muy enfocados en enseñar y transmitir lo mismo que Jesús transmitió a sus discípulos, lo mismo que sus discípulos testificaron a otras personas, lo mismo que Bernabé transmitió a Pablo, Ananías transmitió a Pablo, lo mismo que Bernabé hizo con Pablo, mostrar que Jesús es el Cristo, lo mismo que Pablo hizo con Timoteo, lo mismo que Timoteo hizo como pastor en todas las iglesias que quedó a cargo cuando el apóstol Pablo ya no estuvo más en la tierra porque fue decapitado. Así que mis hermanos, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y espero que reciban mucha gracia a través de esa enseñanza. Vamos a orar para ir a los foros. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido compartir tus palabras. Padre, que cada palabra que sea transmitida en estas mañanas y en las mañanas que nos quedan con los demás maestros, que haya cabida en cada corazón, que podamos centrarnos y concentrarnos en la esencia, en el mensaje núcleo, en lo que tú quieres hablarnos. Que siempre sea tu Santo Espíritu allí preparando cada corazón de cada persona para que puedan disfrutar y que cada palabra sea como miel al paladar. Muchas gracias. Señor, levántanos
como esa cumbre espiritual, como esos discípulos que se aferran a ese sistema que tú dejaste como enseñanza para levantar a otros discípulos, para enseñarles todas las cosas que tú le enseñaste a tus discípulos y que nos has enseñado a nosotros. Señor, que seamos esos discípulos que tienen ese corazón que da la vida por los demás. Así sea por solo uno, así como mostraste esa salvación al Gadareno, que solo por uno cruzaste las aguas, solo por uno estuviste allí en medio de esa tormenta y esa tempestad, solo por uno. Esa fue la enseñanza que le transmitiste a tus discípulos, que no estuvieran concentrados en la muchedumbre. La muchedumbre realmente no conoce a Jesús, pero los discípulos sí lo conocen. Los discípulos testifican y confiesan: "Ah, tú eres el Cristo". Por eso enséñanos a ser esos discípulos. Y que en nuestro corazón cada día haya ese corazón de transmitir tu evangelio. Padre, que si nos vamos a dormir en la noche, ya cuando termina todo el día, sin haberle testificado a alguien, Señor, que nuestros corazones sean reargüidos, que nuestros corazones sean reargüidos de una manera profunda, hasta que ser testigos, ser testigos tuyos se convierta en algo natural en nosotros, en algo de nuestra forma de vida, algo que no podamos parar de hacer, algo que no podamos parar de hablar, así como los discípulos. Señor, enraízate en nuestra vida. Señor, grábate en nosotros, naturalízate en nosotros, Señor Jesús, que ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Oh, Señor, por estas enseñanzas, porque nos dan paz y tranquilidad de que estamos en esa formación, pero si hemos sido duros de cerviz, si hemos sido duros de ser formados, si hemos creído que podemos hacer las cosas solos, Señor, perdónanos por ser engañados y por caer en las trampas del enemigo, porque a través de la luz bíblica nos hemos dado cuenta que necesitamos siempre de alguien, de un mentor, de alguien que nos direccione, y que ese mentor también necesita de alguien más para también ser formado, y que ese otro mentor también necesita de alguien más para ser también formado. Ayúdanos a ser humildes para dar cuentas. Enséñanos, Padre Santísimo, Señor. Quita todo orgullo de nuestro corazón, toda soberbia. Padre, si tenemos alguna forma de oír incorrectamente con algún prototipo, solamente de algo o de alguien, quita todos esos prototipos y enséñanos a escuchar tu voz, a escuchar tus palabras y a poder deleitarnos cuando las escuchamos. Padre, muchas gracias. Señor, que tengamos tu corazón, así como el que tenía Bernabé, que era tu corazón, un hombre de consejo, un hombre de amor, un hombre de formación, un hombre de interés por las almas. Y que tengamos el corazón de Pablo también, que estuvo dispuesto a cambiar lo que realmente no servía para llevar a cabo su ministerio. Estuvo dispuesto a decir sí a todo lo que venía de ti, mi Señor, y estuvo dispuesto a decir no y a renunciar a todo lo que hacía era dañarle a su ministerio y su vida ministerial. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.